Nuestros invitados el día de hoy son Juan Sebastián Chamorro, ex aspirante presidencial en lo que se suponía sería una elección presidencial en Nicaragua en 2021, y también nos acompaña Juan Diego Barberena, abogado y también miembro de la oposición. Gracias a ambos por acompañarnos. Hemos leído de cerca sus análisis y sus comentarios sobre este momento histórico para Venezuela y que, como decía, también de mucha importancia para Nicaragua porque, bueno, nos identificamos y porque también podría detonar algún tipo de alguna diferencia entre lo que está ocurriendo en Nicaragua de cambiar el panorama político en Venezuela. Para empezar, me gustaría preguntarte, Juan Sebastián, ¿qué hace diferente a esta elección de las demás en las que la oposición ha estado también debatiéndose entre participar o no? En algunas participó. ¿Cuál es la diferencia y por qué hay tanta expectativa en este momento? Gracias, Cindy, por la oportunidad. Esta es efectivamente una situación muy histórica para Venezuela. Creo que la oposición se dio cuenta en Venezuela que el no participar en el proceso electoral traía más costos que beneficios. Entonces creo que esta elección ha mostrado un convencimiento dentro de los opositores venezolanos que había que participar, aún así las condiciones que son muy, muy limitantes. Primero se dieron las inhibieron a María Corina, la oposición hizo una estrategia muy coherente de poner a Edmundo González y llevar este proceso lo más profundo en la geografía venezolana para poder llegar a todas las ciudades, cerrar majestuosamente en Venezuela y Maracaibo con masivas manifestaciones que están generando un sentimiento de júbilo, de triunfo, que es fundamental para contrarrestar ese otro problema. Ese otro problema es el fraude que creo yo están tratando de elaborarlo. Estamos viendo con estas acciones de estas últimas horas, ¿verdad? No dejando entrar a observadores y también obstaculizando las acreditaciones. Así que si esto se hace una votación masiva, temprana, el riesgo de fraude, que lo considero todavía muy alto, se reduce, pero es un gran logro para la oposición venezolana haber llegado al día de hoy y haber llegado al domingo a votaciones, porque mucha gente pensaba de que podían haber otro tipo de acciones como las que hizo Ortega en el 21. Yo quisiera precisamente de eso hacerles una pregunta de cómo se llega hasta aquí. Por ejemplo, en Venezuela está a punto de ocurrir algo que en Nicaragua no sucedió, es la posibilidad de votar por una alternativa de cambio real, con la posibilidad de hacer campaña en las calles, la ciudadanía movilizándose. Claro, a pesar de que existe toda pues, un entramado, a pesar de que está amañado este proceso electoral, un proceso electoral también marcado por la represión, pero a pesar de eso, ahí está en la boleta Edmundo González. Juan Diego, ¿cuál crees que fueron las claves para que la oposición pueda llegar hasta aquí, en Venezuela? Bueno, lo primero que quiero decir es que, coincidiendo con Juan Sebastián, esta es la primera vez, creo yo, que luego de más de 12 años tras la elección del 2013, en donde la oposición tiene la principal posibilidad de que haya una transición democrática en Venezuela. Y creo que hay varios factores que lo explican. Lo primero es que identificaron cuál era la principal polaridad. La conformación variopinta de la oposición venezolana identificó que la principal polaridad era la dictadura o la democracia en Venezuela. Y la segunda es que para precisamente hacerle frente a esa polaridad había que reconocer la vía electoral como un camino para solucionar la crisis política, evidentemente reconociendo que no es un camino fácil, que es un camino que está con el control de la dictadura de Nicolás Maduro, pero que además, pero así como ese camino, digamos, es adverso para la oposición, también está siendo adverso para la dictadura, y por eso está actuando de la manera en la que lo está haciendo. Y en ese sentido también reconocer de que tenían que tomar algunas decisiones difíciles, como por ejemplo continuar en las elecciones a pesar de las inhibiciones, ¿verdad? Y creo que esa es la otra tercera gran explicación de esto, ¿no?
y es que María Corina Machado logró comprender el momento político en el que se encuentra el país en dos formas, creo yo. Lo primero es que lo principal no es el candidato que esté o la candidata que esté en la boleta, ¿no? Sino el respaldo y el endoso político o del capital político que ese candidato pudiese tener. Y María Corina tuvo, creo yo, la tosudez de endosarle su capital político a Edmundo González, que además fue un candidato de consenso que pudieron inscribir, y eso me parece otro elemento muy importante. Y la otra explicación dentro de este elemento es que reconocen de que el problema es mucho más grande que las personas, es mucho más grande que las candidaturas, y el problema es la dictadura que ha generado un éxodo de más de 8 millones de venezolanos y que ha generado, digamos, unos grandes márgenes de exclusión, de pobreza, y que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y creo yo que esos son, digamos, las tres grandes explicaciones del momento que está viviendo Venezuela y que inexorablemente pues, va a tener, creo yo, con unos efectos en Nicaragua. A Juan Sebastián, yo quisiera preguntarle, ¿dónde estabas en febrero de 1990? ¿Estabas en el país? ¿Estabas en Nicaragua? Sí, por supuesto. Estaba en Nicaragua y estaba recorriendo los pueblos blancos, viendo precisamente esas largas filas de nicaragüenses votando esa mañana del 25 de febrero. Pasé por San Juan de Oriente, por Catarina, por Masaya, por Granada, y ese recuerdo me trae precisamente el mensaje que en un video expresé hoy a los venezolanos: tienen que llegar temprano a estos centros de votaciones y tienen que hacer esta fila para que generalmente el mundo entero y también los venezolanos vean de que esto es un movimiento, una ola masiva, porque la peor noticia que podríamos nosotros recibir el domingo, y lo digo también como nicaragüense, porque esto afecta a toda la región, es un anuncio del Tribunal Supremo Electoral temprano, otorgándole el triunfo a Nicolás Maduro, porque aquí estaríamos entonces hablando de un fraude institucionalizado. Y eso... Ajá. Adelante, Iván. Ok, porque entonces la pregunta es, a ver, hay mucha expectativa en Nicaragua acerca de lo que pueda pasar en Venezuela, pero en realidad hay una conexión significativa para que lo que ocurra allá pueda incidir en Nicaragua, o es solo, digamos, cosa de inspiración, de deseos, pero más allá no va a pasar nada, sea que le concedan la victoria a la oposición o que se la regalen a Maduro. ¿En realidad nos afectará en algo? Yo creo que tiene un efecto, Iván, muy importante desde el punto de vista político. Nicaragua, el régimen dictatorial de Daniel Ortega perdería un aliado político de mucha importancia, y además el mensaje, ¿no?, de que fue una dictadura que entregó el poder a través de un proceso electoral. Eso llevaría a toda una discusión sobre el caso de Nicaragua. Para terminar con la analogía con Nicaragua, también la figura de María Corina me recuerda bastante a doña Violeta, manteniendo las diferencias eventualmente, pero esta figura materna, esta figura femenina que está abrazándose con el pueblo de Venezuela, creo que ha sido muy inspiracional. Y la figura de Edmundo González también juega un papel importante, porque es una persona que escucha, una persona calmada, que también genera seguridad también pienso yo, en el lado chavista. Pues entonces creo yo que están las condiciones para poder trabajar una transición ordenada hacia la democracia. Ojalá no se la roben en el mismo día 28. Juan Diego, ¿vos cómo ves el escenario? ¿Cuál de las dos posibilidades ves con mayores probabilidades de que se produzca una transición democrática? Porque, bueno, el chavismo no tendrá de otra ante una derrota muy grande, digamos. ¿Eso sería factible en realidad? O sea, Maduro pues amenazó con un baño de sangre y hemos visto que estos regímenes autoritarios pues no se bajan tan fácilmente, a menos que tal vez haya una negociación de la que no sabemos, ¿verdad? Pero ¿ese escenario es más factible? ¿O qué pasaría si entonces sucede lo que pues la verdad yo espero? Lamentablemente yo soy pesimista y pienso que se las van a robar, y entonces ¿qué puede hacer la oposición en ese escenario?
¿Cómo lo ves? Sí, yo trato de no atreverme a inclinarme sobre un determinado resultado, pero sí sobre las cosas al menos objetivas. Uno, que creo que hay unos acuerdos políticos a escala global muy importantes, que son los que emplazaron y obligaron a Maduro a que este 28 de julio haya unas elecciones en Venezuela, en donde el poder político va a estar en disputa, sin lugar a duda. Lo segundo es que el costo político de Maduro de además ocasionar ese baño de sangre como consecuencia de un fraude electoral es muy alto no solamente por esos acuerdos políticos a escala global, digamos, en donde juegan los Estados Unidos y juegan otras potencias, digamos, en la geografía política, sino también por sus aliados, digamos, ideológicos inmediatos en la región. El presidente Petro de Colombia ha sido muy vocal, pero muchísimo más vocal el presidente Lula, y luego escuchamos al presidente Boric de Chile diciendo también de que es inaceptable ese tipo de expresión y que deben de respetar los resultados del día domingo, ¿verdad? Yo sí creo, yo al menos soy un poco más optimista en el sentido de que creo que el poder político va a estar en disputa, pero además yo creo una acotación muy importante en esto, ¿no? Muchas veces, más bien, excepcionalmente, las elecciones en ausencia de democracia, es decir, en regímenes autocráticos, no son un fin, digamos, sino que se convierten en un medio para generar una movilidad social suficiente necesaria en el marco de que el poder político esté en disputa para lograr un cambio democrático. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Que se ha generado alrededor del proceso electoral en Venezuela una movilización social pacífica que no se veía desde las movilizaciones populares del año 2014, del año 2016 y del año 2019, y que además de eso, creo yo que ante la comisión de un fraude electoral va a haber una movilización popular que va a salir a la calle a reclamar, digamos, el respeto al derecho al voto. Y entonces aquí ya, bueno, salimos de los factores eminentemente electorales que se van a manifestar por medio del voto y entramos ya a factores, creo yo, más políticos y que creo yo que van a pesar, ¿verdad? Pero no me atrevería a dar un resultado. Yo sí creo que el poder político va a estar en disputa y que las elecciones tenemos que verlas como ese camino, ¿verdad?, para generar la suficiente movilidad de la población, no solamente para que vaya a votar, sino para que defienda los resultados electorales, para que haya un cambio político, social y una transición en consecuencia a la democracia. Y yo aquí también quiero hacer una acotación. La transición va a ser muchísimo más compleja que el día domingo. Y yo creo que eso también tienen que tenerlo presente, evidente, y creo que lo tienen presente los actores políticos venezolanos, pero también nosotros tenemos que vernos en ese espejo, digo nosotros los actores políticos nicaragüenses. Juan Sebastián, ¿vos cómo lo ves? Coincido con lo último que acaba de decir Juan Diego. Aquí estamos hablando frente a una transición que por su naturaleza además está diseñada para ser de 6 meses. Recordemos que la toma de posesión es hasta enero del próximo año, de tal manera de que hay una ventana de tiempo para que se dé una transición. Yo descarto que se dé una concesión de derrota de Maduro temprano tampoco, ¿verdad? No creo que eso vaya a pasar. O sea, pero el peor escenario es de que se le dé oficialmente el triunfo a Maduro muy temprano. Ojalá este tema de la transición pueda ir avanzando, porque estoy de acuerdo en esa idea de que el 28 marca el inicio, y así lo han dicho los líderes venezolanos. Creo que están organizados y deben de estar organizados para hacer toda la presión posible, generar este sentimiento de triunfo, que en realidad lo tienen porque ya ganaron la elección, eso es indiscutible, pero generar esta sensación de triunfo que permita a elementos del madurismo, del chavismo, de bajarse de ese caballo y conceder el triunfo a Edmundo González, porque es muy importante en este tipo de procesos de transición muy complejo de que elementos importantes del círculo de poder actualmente muestren algún grado de sensatez y digan, hombre, en realidad aquí estamos frente a una derrota, hay que aceptarla. En estos procesos de transición, este tipo de expresiones, que puede ser un ministro, puede ser un diputado, puede ser el ministro de Defensa, puede ser el hijo del presidente, puede ser el presidente mismo, que lo veo poco probable, pero que puedan haber elementos de círculos de poderes
del régimen de Maduro que empiecen a hablar de la posibilidad de una transición. Eso va a ser sumamente importante en las próximas horas, en las horas siguientes al conteo de votos. Y así que en ese sentido creo yo de que como tema aparte también, Nicaragua tiene mucho que contarles a los hermanos venezolanos sobre aciertos y desaciertos de un proceso de transición que ellos mismos ya lo están viendo con la firma el día de ayer precisamente del acuerdo del espíritu del 28 de julio, donde prácticamente pues, María Corina y Edmundo González fijan una serie de elementos que están incluyéndose la libertad, la unidad política, que es muy importante a lo que viene, el consenso, el espíritu civilista, el Estado de Derecho y el reencuentro hacia la justicia y la paz. Creo que esto forma parte, ¿no?, de lo que deben de ir pensando ya los venezolanos en cómo construir la democracia, pero aquí nos estamos adelantando un poco al día 28. Ojalá, ¿verdad?, que se dé este triunfo que a todas luces indiscutible y que Maduro sepa aceptar la derrota. Sin embargo, igual que como dice Cindy, yo comparto algún nivel de escepticismo y pesimismo sobre las señales y el mensaje que ha venido desde La Habana, desde Managua. No están gratuitamente estos asesores, incluyendo Brenda Rocha allá en Nicaragua, en Venezuela, perdón, les deben de estar dando todas las técnicas de cómo hacer que la gente no vaya a votar, cómo robarse el voto, cómo desincentivar y cómo hacer fraude. Así que horas muy históricas y claves para Venezuela y para todo el continente, porque obviamente esto ya es una situación que involucra a millones de venezolanos que están en todas partes de el mundo, y que lo que quiere el mundo es precisamente que Venezuela se encauce en una posibilidad de reencuentro con la democracia y salir hacia adelante y dejar este éxodo de venezolanos por todas partes del mundo. Ese es un elemento muy importante a nivel internacional también que hay que tomar en cuenta. Nuestra audiencia pregunta que qué impacto tendría en Nicaragua que se diese una transición democrática en Venezuela. O sea, habría como una especie de efecto dominó. Ya la parte económica, digamos, no es la misma. Antes hubiera afectado mucho más cuando Nicaragua estaba recibiendo esta fuerte inyección de dinero de la cooperación venezolana. Entiendo que esto ya no es así. Entonces, por ese lado, digamos, el régimen no vería tanta afectación. Obviamente un golpe a la moral, pero además de eso, ¿habría algún efecto directo, un impacto tangible? ¿Habría tal vez más anuencia del régimen nicaragüense a abrirse a una negociación? ¿O más bien se radicalizaría mucho más? ¿Cómo lo ves, Juan Diego? Yo creo que el efecto no va a ser inmediato, ¿verdad? Eso es una realidad. Y va a ser, si es a mediano plazo, yo creo que hay algunos elementos como para considerarlo y analizarlo. Ese elemento que vos mencionabas, Cindy, de lo que significó económicamente Venezuela durante Chávez y una parte pequeña durante el primer mandato de Maduro, fue muy importante, no fue poca cosa. Es decir, el principal 5.000 y resto millones de dólares que discrecionalmente utilizaron lo convirtió, digamos, en el principal aliado político y económico de la dictadura de Daniel Ortega en Latinoamérica, ¿verdad? Ese es un tema importante. Y lo otro es que el panorama geoestratégico cambia con una transición a la democracia en Venezuela, que ha sido la principal apuesta, no vamos a negarlo tampoco, de los Estados Unidos con respecto a las transiciones que han querido motivar en la región. Es decir, también lo han hecho en Nicaragua, pero tampoco podemos negar, digamos, de la principal apuesta, digamos, que han tenido en el caso venezolano. Ahora bien, el otro tema, creo yo, es que cambiando, digamos, todo este esquema geoestratégico tras una transición a la democracia en Venezuela, yo creo que Ortega se va a ver obligado por diversas razones, ¿no? Porque el hecho de que se le resten aliados en la CELAC, en los distintos foros en donde tiene poca participación la dictadura de Daniel Ortega, se va a ver obligado, sumado a las presiones que existan, a mostrar una apertura, pero creo que en el mediano plazo. Ahora bien, yo decía que esto no es automático por varias razones. Primero, porque esto no es un efecto de contagio, ¿verdad? Como se puede contagiar una gripe. Sino que esto requiere además de una presión externa que ha sucedido en Venezuela, porque aquí no podemos olvidar que en Venezuela se conjugaron una serie de factores, entre ellos, nuevamente los Estados Unidos iniciaron a dialogar con Maduro, se suscribieron unos acuerdos de Barbados, en Barbados se levantaron
las sanciones, y en el marco de eso surgió un liderazgo sumamente importante, que es el de María Corina Machado. Esto último, sumamente importante para nosotros. Necesitamos crear una alternativa política para que también ese nuevo panorama geoestratégico en la región pues tenga efectos dentro de Nicaragua. Yo sí creo que Daniel Ortega no saldría indemne ni ileso con una transición democrática en Venezuela, por lo que ha representado en estos 17 años que lleva la dictadura orteguista en el poder, esa relación bilateral con Venezuela, ¿verdad? Y evidentemente, pues, hacen falta otros elementos que van a ir surgiendo conforme vayan avanzando las horas, vayan avanzando los días, y seguramente ya la semana entrante podemos tener, digamos, alguna opinión más objetiva al respecto. Una fuente me está diciendo en contacto pues por WhatsApp, recordándome cómo aquella noche, en la madrugada del amanecer del 26 de febrero de 1990, en realidad Daniel Ortega se vio empujado a tener que aceptar la derrota gracias a la presencia fuerte, nutrida que había en Nicaragua de observadores internacionales. He leído muchas veces que el propio Jimmy Carter fue a hablar con él a decirle que era el tiempo, era el momento de aceptar que habían perdido y que tenían que conceder la victoria a doña Violeta. Entonces, me estás diciendo también pues que tendría que ocurrir algo similar en Venezuela. Supongo que no es tan fácil, pero sí, creo que también. La presencia de observadores internacionales no es tan masiva como fue en el caso de Naciones Unidas, la OEA, el Centro Carter y toda la gran cantidad de medios de comunicación que llegaron a Nicaragua en febrero del 90. Pero las situaciones son distintas, ¿verdad? Por cada país. Y en este caso de Venezuela, ¿qué impacto puede tener? Volviendo a la pregunta, un impacto político muy significativo si aquí se da una transición, porque efectivamente resaltaría con mucha más importancia la fórmula de las elecciones, el diálogo, presiones, sanciones, y cualquier tipo de presión internacional que lleve a una negociación y que lleve a relajar condiciones y permitir condiciones mínimas para participación y no mínimas necesariamente para participar en un proceso electoral, ese tema va a ser más vigente si en Venezuela se da una transición. Quiero decir, se va a volver más vigente para el caso de Nicaragua. De manera conversa, si acá se la roban, va a haber como una especie de dificultad de encontrar qué hacer ya con este segundo régimen, siendo Daniel Ortega el primero, el segundo régimen que básicamente se convierte, ya es una dictadura, estamos claros, pero una dictadura ya al nivel de Ortega de descaradamente robarse las elecciones. Si aquí hay una transición, va a haber mucha presión para la oposición nicaragüense, efectivamente, de explorar esta idea que no dejan de tener cierta controversia eventualmente, porque obviamente las condiciones para unas elecciones, particularmente pensando en el 2026, están muy lejos de estar siquiera cercana a cómo cómo está Venezuela actualmente. Pero sí, el tema de las elecciones, diálogo, elecciones, retomaría más importancia, darse una transición. Como nicaragüense, siento que es inevitable las comparaciones de nuestro país, comparar la situación de Nicaragua con la situación de Venezuela. Ustedes ya han hablado de que la oposición tiene que estar preparada para una eventual o una posible transición. Hablan de los aciertos, de los desaciertos, pero viendo un poco más sobre Nicaragua, hablamos de cómo los venezolanos llegaron hasta ahí. Ahora, cómo los nicaragüenses podemos llegar hasta ahí. Ustedes han sido figuras activas en la oposición política nicaragüense. Juan Sebastián fue aspirante presidencial en las elecciones o en las votaciones, en las elecciones de las que pues, todos los nicaragüenses soñaban que fuera una elección real en 2021. No fue posible, fueron encarcelados todos los aspirantes presidenciales, la oposición. Pero ¿cómo se puede llegar hasta ahí? ¿Qué lecciones podrían tomar ustedes, considerar ustedes importantes de la experiencia venezolana, que hasta este momento no sabemos si se impondrá el fraude electoral, si se impondrá la dictadura en Venezuela, pero que hasta este momento, creo yo, ofrece muchas lecciones para toda América Latina y para las dictaduras y cuyos países tienen, pues en este momento como Nicaragua, sus ojos en Venezuela? Yo creo que a pesar de que no deja de ser, y esto teníamos un intercambio con Juan, personalista, digamos, la figura,
en este caso María Corina Machado, pero sí se logró un consenso político básico, ¿verdad? Y esa creo que también es una lección que nosotros tenemos que anotarlo. Un consenso político básico, no solamente de cuál es la principal polaridad y la principal contradicción, sino de que necesitamos, para luego tener nuestros propios debates, transitar hacia la democracia. Y para transitar hacia la democracia tenemos que hacerlo lo más unidos posible, ¿verdad? Y eso creo yo que es un elemento muy importante. Pero sí quisiera hacer una salvedad acá, y es que nosotros sí estamos, digamos, haciendo un análisis de lo que debe hacer o no debe hacer la oposición nicaragüense, tomando en cuenta el caso venezolano, pero aún así las condiciones internas del país son totalmente opuestas. En Nicaragua no existe un sistema de partido, no existe un sistema electoral, no existe ningún tipo de movilización, como la hemos visto en los últimos meses nosotros en Venezuela. Creo que el otro tema que a mí me parece importante, y que ahora mismo pues, puede causar mucha polémica en nuestro caso porque no existe viabilidad electoral, es que identifiquemos tendencialmente, pues de nuevo, de que la vía electoral es un cauce para lograr la transición a la democracia, ¿verdad? Y que las improvisaciones, que esa es otra lección de los errores en Venezuela, no sacan a las dictaduras del poder, ¿verdad? Esas improvisaciones como el gobierno interino de Juan Guaidó, como el intento de revocatoria en el año 2016, y peor aún si se hacen esas improvisaciones se hacen en desunidos, ¿no? Sin cohesión política de la oposición. Entonces hay que reconocer que necesitamos una vía electoral con condiciones, con competencia, ¿verdad? Y con la inserción nuevamente de los principales liderazgos políticos del país, y eso requiere una apertura de la competencia política, es decir, reconocer esa vía. Y creo que nos tocará en algún momento tomar una decisión en el sentido de, ok, necesitamos exigirle a la dictadura de Daniel Ortega nuevamente condiciones fácticas, pero también condiciones político-electorales, vamos a decirlo así, para que en Nicaragua hayan elecciones libres, competitivas, transparentes y observadas, ¿verdad? Es decir, nuevamente retomar la exigencia de unas elecciones de ese tipo y no renunciar a eso, ¿no? Con esto no estoy diciendo de que debemos hacerlo ya, ni mucho menos, pero tomando en cuenta el ejemplo de Venezuela, que ellos identificaron una fecha en el calendario, que eran elecciones, vieron una suerte de huequito en el muro, y es meterse para que el agua fluyera, hasta lograr cruzar el muro, y espero se esté entendiendo la metáfora, para llegar a la transición democrática, ¿no? Llegar a la paz y llegar a la justicia. Y el otro tema, creo yo, es que que tenemos que anotar es que las condiciones van a ser adversas, y esto sabemos mucho nosotros los nicaragüenses porque pasó en el año 2021. Las condiciones van a ser muy adversas, la dictadura va a seguir controlando seguramente las instituciones del Estado, la dictadura va a querer incluso decidir de alguna manera quién va a ser el candidato, entonces tocará tener posiciones flexibles y muy pragmáticas, digamos, de lo que la realidad política en el país nos va a imponer. Pero como el caso de Venezuela representa, y ya lo hemos visto en Nicaragua, si las condiciones son adversas para la oposición, también lo son para las dictaduras en el poder. Y una última cosa, que esto ya no tiene nada que ver con el tema electoral, tiene que ver con las narrativas políticas, tiene que ver con lo que nosotros propongamos y con lo que las apuestas hacia el pueblo de Nicaragua, y es devolverle la esperanza. Si algo ha habido en Venezuela con esas grandes movilizaciones, porque María Corina Machado y luego Edmundo González le han devuelto la esperanza de que puede haber un cambio y de que todavía vale la pena vivir en ese país. Y yo creo que nosotros también tenemos esa obligación, que todavía vale la pena vivir en Nicaragua, y tenemos que devolverle la esperanza. Y el mensaje de ayer de Edmundo González, además de la importancia de esos derroteros políticos que enumeraba Juan Sebastián, que leyó junto con María Corina Machado, el mensaje de Edmundo González fue encaminado al tema de la esperanza, muy importante. Fue muy importante, muy fuerte, pero además ahí hay un tema clave, y es el mensaje a las Fuerzas Armadas a propósito de garantizar la transición. Él le deja un mensaje al cuerpo castrense venezolano de que también tienen que ser o garantes o garantes de la transición, o autores materiales del fraude. Para llegar hasta aquí han pasado muchos años, en el caso de la oposición venezolana, de que hubo mucho desgaste, y hoy vemos consenso, y hoy vemos que podría volverse una realidad, materializarse esa transición hacia la democracia. Pero, Juan Sebastián, ¿cómo se le puede devolver la esperanza al pueblo nicaragüense en estas condiciones? Se nota un desgaste en la oposición también por la represión, por la persecución, el exilio,
y también por la falta de consenso, por la falta de unidad frente a un escenario también que la dictadura ha radicalizado, ha cerrado todos los espacios cívicos, todo el espacio cívico, cualquier espacio de protesta dentro de Nicaragua, de movilización, de participación, incluso de crítica en las redes sociales. Bueno, es que precisamente por eso mismo, esa represión que está mencionando Elmer, se ha reducido mucho la capacidad de expresar esperanza, ¿no? Porque estas manifestaciones masivas son esperanzadoras, que Ortega sabe que son peligrosísimas para su propio régimen. Entonces, él trata de poner toda la presión política para tener aplacada a la población y que no se den estas expresiones esperanzadoras. Pero eso no quita también de que deba de haber una unión, una unidad entre las fuerzas opositoras sobre temas fundamentales que yo los he esbozado ya por varios años. De hecho, que deberíamos de concentrarnos así, es efectivamente como la oposición en este momento venezolana, que ojalá se convierta en gobierno a partir del domingo, acaban de esbozar elementos básicos de la importancia, y lo dicen ellos, tenemos que extender esta unidad, esta mesa, esta plataforma unitaria democrática la tenemos que hacer más amplia, y hablan del tema de la unidad política que deben de tener todos los venezolanos. Igualmente es muy importante que se haga en este contexto de Nicaragua también expresiones de ese tipo hacia la Nicaragua que se viene. Hay muchas similitudes sobre los acuerdos que como opositores estamos llegando, y estamos muy en común acuerdo de que son elementos fundamentales que reflejan mucho el tema de lo que está pasando en Venezuela el día de hoy, porque son básicamente dictaduras muy similares. La importancia de poner en el centro de la libertad, de la importancia del consenso, el Estado de Derecho, el tema de la justicia, el tema de la urgencia, ¿no? Estamos aquí hoy, ahora, en Venezuela, en Nicaragua, teniendo que buscar elementos en común como nicaragüense, ya ni siquiera, porque el llamamiento que está haciendo María Corina y Edmundo González, tomando el liderazgo, evidentemente, dice, este es un proyecto que tenemos que abrazar todos los nicaragüenses. Entonces creo que un acuerdo que yo le he llamado acuerdo de punto fijo, en el cual mucha referencia a Venezuela, por cierto, que es un acuerdo muy famoso con ese nombre por otros motivos, pero el motivo por el cual lo quiero llamar así es porque dentro de las diferencias que puedan haber entre todos los nicaragüenses, que existan puntos específicos, 10 en particular, en lo que he estado proponiendo, en la cual todos podamos girar, orbitar sobre estos elementos que algunos de ellos ya los he mencionado, el tema del Estado de Derecho, la libertad, la democracia. No quisiera dejar de mencionar también 3 elementos que yo creo que son de mucha enseñanza sobre lo que está pasando en Venezuela para el contexto de Nicaragua. En primer lugar, y no estábamos equivocados nosotros en el 21, de la importancia de hacer un proceso primario de selección de candidato único, que fue lo que hizo efectivamente María Corina Machado, lo que hizo la oposición venezolana, porque eso le dio una enorme legitimidad al liderazgo de ella. Obviamente nosotros firmamos un acuerdo en el 2021 donde íbamos a estar todos de acuerdo de que iba a haber un candidato único. En ese momento caímos presos y no se pudo avanzar en ese tema. Así que esta es una lección aprendida, pero que también estábamos en el camino correcto. Algo que es muy importante resaltarlo fue la enorme generosidad que María Corina, al dársele la inhibición, al imponérsele la inhibición, porque el dictador Maduro pensaba que con eso iba a matar la iniciativa, tuvo la generosidad de encontrar a una persona sustituta que la reemplazara, y ella se supo bajar de esa escalera, y ahí surgió la figura de Edmundo González. Esto va a ser un elemento que va a ser recordado por siempre, de la importancia de esa generosidad que creo que nos debe de llenar de inspiración, no solamente a la oposición, sino a los políticos en general, la importancia de buscar soluciones. Y ahí voy a mi tercer elemento de lección aprendida de la experiencia venezolana, y es que la oposición venezolana tuvo una enorme capacidad de salirle de frente y atajar a la movida de la dictadura.
ok, la dictadura trata de inhibir de que María Corina viaje por avión, se va en moto, se va en carro, hizo una estrategia sobre esto. La dictadura la inhibe, escoge la oposición a Edmundo González. Es decir, la capacidad de reacción y de tomar la iniciativa dejó a la dictadura con el sartén por el mango, con la olla vacía, en el sentido de que ellos tomaron la iniciativa. Entonces, eso creo yo de que hizo que este proceso electoral llegara incluso hasta donde estamos, porque ellos tenían una idea, la dictadura, digo yo, tenían una idea muy lineal de lo que podían hacer, el inhibir, la gente se iba a desanimar con no estar con María Corina de candidata, y lo que hizo la oposición fue precisamente reaccionar proactivamente con una estrategia sensata, con una estrategia inspiradora, con un buen mensaje y saliéndole al paso a las acciones de la dictadura. Esa es una lección aprendida que yo creo que la debemos de tomar muy en cuenta, de qué podemos hacer la oposición. Juan Diego y este servidor somos parte del directorio de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, y esto es algo que continuamente lo hablamos, cómo podemos ser cada vez más proactivos, activos en todo tipo de acciones en contra de la dictadura, y no solamente responder a lo que la dictadura nos infringe, nos viola los derechos, etcétera. Y entonces ese elemento creo yo de que los ha agarrado por sorpresa al régimen de Maduro, que es una lección aprendida muy, muy importante. Ojalá, ¿verdad?, que este resultado del 28 sea favorable para el pueblo venezolano, que es el que se está expresando, y que esto lleve a una transición que ciertamente tendría consecuencias políticas muy importantes para Nicaragua. No estoy hablando necesariamente de un efecto dominó inmediato, pero sí va a tener un efecto negativo para la dictadura de Ortega y Murillo en los próximos meses. Pero creo también que ocurriría otra cosa, Juan Sebastián. Hemos preguntado varias veces sobre cuál pudiera ser el efecto sobre Nicaragua o sobre la dictadura, y estaba notando algo. A ver, Daniel Ortega sabe que cometió un error enorme cuando en 1990 se permitió que hubiera elecciones, pero en ese momento lo hizo porque creía que iba a ganar. Yo no sé si al interno el Frente Sandinista sospechaba que no podían ganar, nunca lo he sabido. Y la otra razón es porque había una actividad militar importante, pues entonces había muchísima presión, la economía en derrumbe, el derrumbe del bloque socialista, etcétera. Pero ahora Daniel Ortega, al ver que Maduro pierde las elecciones y sabiendo que él también las perdió en el 90, lo más seguro es que se va a enrocar. Él no va a negociar ninguna cosa. Pues, ¿por qué negociar algo si no tenemos forma de obligarlo? Yo eso lo he preguntado varias veces. Entonces, lo que creo que el efecto sobre su psicología y la de la señora sería cerrarse por completo y decir, definitivamente, esta vía no nos conviene. Bueno, pero él ya está cerrado de todas maneras, Iván. O sea, eso no lo va a hacer cambiar. Lo que sí va a generar es mayor presión internacional a que esta solución, que parece para nosotros los nicaragüenses muy lejana por esa terquedad y quererse atornillar al poder, pero va a ir mermando. Y aquí estoy hablando también de las fuerzas que todavía están alrededor del círculo de Ortega, porque esto es un tema muy importante de hablarlo también. Tal vez vos no vas a convencer a Ortega. Estoy seguro que él juró no ir a elecciones con aquella pérdida en el 90 con doña Violeta, pero en los círculos de poder que lo sostienen, los militares de rangos medios, los policías, los funcionarios públicos, las personas allegadas, van a empezar a ver en Venezuela lo que podría ser una solución para ellos y una solución a su propia futuro, tomando en cuenta que está echando preso a su propia gente. Yo quisiera acotar algo rapidito sobre esto, ¿no? A mí me parece de que los procesos políticos, digamos, no son pues, necesariamente mecánicos, son muchísimo más complejos y hay muchos factores que analizar. Me parece que el interno de la dictadura es sumamente importante y coincido con esto de que lo que sucede el 28 de julio y la transición tendencial en Venezuela puede tener efectos dentro de las propias filas de la dictadura, de los funcionarios y empleados públicos descontentos y de la disidencia que se pueda incluso iniciar a manifestar aún más la descomposición interna. Y creo también de que esto puede tener implicaciones en lo que algunos ya creemos que es una crisis de sucesión que existe dentro de la dictadura Ortega Murillo, ¿no?
Es decir, quién va a ser el sucesor de Daniel Ortega y cuál va a ser la base de legitimidad de ese sucesor. Y no solamente la base de legitimidad interna, sino una suerte de, digamos, interlocución e interacción internacional que cada día es menos. Y ese tendencial sucesor va a perder un aliado importante también, ¿no? A nivel internacional que en este caso pues lo tienen desde hace muchos años con el chavismo, ¿no? Entonces yo creo, en efecto, no podemos decir de que esto va a ser inmediato, no podemos decir de que a lo inmediato también la dictadura va a abrir un puente de negociación en Nicaragua, pero sí creo que igual que como ya hemos estado, digamos, largamente hablando acá, que esto va a tener, digamos, unos efectos que para nada van a ser positivos con respecto a la dictadura Ortega Murillo. Y solo a propósito del parangón que hacía Iván de 1990, evidentemente yo no viví ese día, pero también había unos acuerdos políticos a escala global muy importantes que obligaron a que la Dirección Nacional tomara la decisión de que iban a entregar el poder, y eso logró aplacar a los cabezas calientes que decían, no, el poder no lo vamos a entregar, ¿verdad? Y eso creo que también está pasando, bueno, en mucha mayor medida, evidentemente, por la relevancia geopolítica que tiene. Eso también está pasando en el caso venezolano, que va a tener efectos en la decisión que va a tener que tomar la dirigencia del chavismo. Yo quiero cerrar y terminar diciendo que no dudo que en este momento ya la compañera se esté comunicando telepáticamente con Maduro, como él lo aseguró en un discurso. De hecho, el chat de la gente que está comentando ahorita en privado está, pero en llamas. Normalmente hay unos cuantos comentarios, pero esta vez yo creo que por lo menos se ha quintuplicado la cantidad de gente que está opinando acerca de las elecciones en Venezuela, porque en realidad pues, despiertan muchas pasiones, tanto para los unos como para los otros. Así es que... Hablando de unidad de relatos, mensajes y aprendizajes, uno de los mensajes clave de la campaña de María Corina Machado y de Edmundo González ha sido el tema de la unidad, pero no solo política, sino familiar, con el tema de la migración, que regresen los venezolanos que se han ido, que es la quinta parte de la población de un país gigante, 8 millones de venezolanos casi están en el extranjero, quieren volver, sus familias en Venezuela quieren poder tenerlos cerca. A estas alturas, casi toda Venezuela tiene a alguien fuera de su país, 1, 2, 3, 4, 5 parientes en Estados Unidos, Europa y otros países. Y uno de los spots que logré ver en redes sociales era realmente muy... emocional, conectaba muchísimo, o sea, y bueno, obviamente como nicaragüense también me puedo identificar porque tenemos una situación bastante parecida, entonces creo que también es un aprendizaje y algo para tomar nota, ¿verdad? En el caso de eso de los relatos y cómo conectar con poblaciones en estas circunstancias y estos contextos políticos. Gracias, Juan Sebastián, gracias, Juan Diego, y también gracias a mis colegas Elmer e Iván por haber estado con nosotros, y a ustedes les invitamos a que estén pendientes de los hechos verificados de la elección en Venezuela este domingo 28 de julio a través de nuestro sitio confidencial.digital. Nos vemos el otro viernes aquí en este espacio, La Tertulia de Confidencial.